Ahí era. Bien, bueno, con respecto entonces acá al trabajo práctico, es muy probable que hayan logrado armar las dos activities o las dos activities con sus respectivas vistas, ¿no? Eh, Recuerden que la idea al utilizar el patrón en BBM es no poner lógica del lado de las activities, ¿ok? Y tener por cada activity un viewModel, ¿sí? Una clase de tipo viewModel. En el caso de la primera activity, que es la que va a recibir la palabra en español, ¿sí? Podría tener, y mejor dicho, en esa activity no tengo que mostrar nada, no quiero mostrar nada procesado, supongamos que yo no quiero informar acá que la palabra no se encontró, por ejemplo, ¿sí? Si lo pensé de esa forma, también podría ser válida, ¿no? Pero yo lo interpreté, lo pensé del lado de que no voy a informar acá si la palabra se encontró o no, ¿sí? Entonces, el usuario pone la palabra, ¿ok? Lo que sí podrían informar acá con un TOAS es que haya algo escrito cuando le dicen traducir, es decir, que el edit text esté escrito, ¿no? Tenga contenido, ¿sí? Eso lo podría chequear y mostrar con un TOAS. Pero Ese lo podemos hacer en la vista, profe. O sea, eh, en la principal, en el main. en el main, ¿sí? Ah, bien. Pero ese if no lo pongo no lo pongo en la activity. ¿Estamos? O sea, sí pretendo mostrar ese mensaje que salga en la vista principal, ¿no? Pero yo sé que puedo mostrarlo, por ejemplo, con un TOAS, ¿ok? Desde el viewModel. Entonces, en el viewModel podría tener, ¿sí? En el viewModel de esta vista, podría tener un método, ¿sí? Que reciba este string, el que está en la vista, ¿ok? Esa palabra. Y acá analizar, che, si ese string que me están enviando desde la vista, su longitud es 0, es decir, está vacío, pongo un TOAS que diga, usted debe ingresar una palabra, por ejemplo, ¿no? Y si no, ¿sí? Si no está vacío, llamar desde acá a la otra activity, ¿ok? Enviando esa palabra. ¿Mm? Esto podría ser una forma. Enviando a la otra activity. Como en la otra activity tengo que mostrar la traducción, una forma podría ser esa. Enviar a la otra activity la palabra en español, ¿sí? En la otra activity, cuando recoja esa palabra en español, llamar de su viewModel al método traducir palabra, ¿m? Enviar esa palabra que recibí desde la otra activity en español, hacer la búsqueda, es decir, que en el viewModel de esta otra activity podría tener acá la lista de palabras para traducir, ¿sí? Podría tener la lista de palabras para traducir y hacer la búsqueda acá, ¿ok? En este viewModel, desde el viewModel de la traducción, ¿no? Ahora, una vez que encuentro la palabra, yo quiero reflejar en la vista la traducción, es decir, esa palabra traducida al inglés y la imagen que la representa. Entonces, podría tener del lado del viewModel dos mutables. Un mutable de tipo string, que es el que va a guardar la palabra en inglés, y un mutable de tipo entero que va a guardar ¿qué cosa? La La imagen. posición. La imagen, La ¿sí? imagen. El ID de la imagen, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, nada, en esta activity, la de traducir, lo que voy a tener es un observador, mejor dicho, dos observadores, uno que observe este string y otro que observe el entero, ¿ok? Y que cuando reaccionen, cuando cambien, los muestren la vista y la llamada al método traducir palabra enviando lo que recibió a través del intent de la vista anterior, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa podría ser una forma, ¿sí? Esa podría ser una Profe, forma. una Sí, consulta, como alternativa, ¿es posible, o sea, manejar la traducción ya en el view model de la primera? sí, ¿O es está mal más, si lo manejamos acá y acá por mandamos eso, la traducción con la posición? esto que mostré es una alternativa. Esto que mostré es una alternativa. La otra alternativa, ¿sí? La otra alternativa es hacer la traducción en este viewModel, ¿sí? Ah, bien. Entonces, si yo hago la traducción en ese viewModel, vamos a deshacer esto,
Ahí. Si yo hago la traducción en este ViewModel, vamos a sacar acá. Capaz que algunas cosas queden iguales, pero vamos despacito. Entonces, acá podría ser el método traducir. Vamos a decir, yo voy a traducir acá directamente. Bueno, entonces acá podrías tener el método traducir, que va a recibir el string con la palabra que tenés en el edit text, ¿no? Vas a recibir acá este string, este texto que tenés acá. Acá haces la traducción y vas a enviar a la otra vista 2 datos, ¿sí? Vas a enviar a la otra vista la palabra en inglés, traducida, la palabra en inglés, y vas a enviar el entero del ID de la imagen. ¿Se entiende? Tenés que enviar 2 datos en el intent a la otra activity. Sí. La otra activity los recoge y se los manda al ViewModel a un método que podría ser recibir datos. Este método, recibir datos, va a recibir el string de la palabra en inglés y el entero del ID de la imagen, ¿sí? Obviamente voy a seguir teniendo acá, de este lado, si lo tengo así, también 2 mutables. Un mutable del string de la palabra traducida, y un mutable de tipo entero también. ¿Estamos? De tipo entero. Entonces, voy a seguir teniendo igual del lado de la activity 2 observers, ¿sí? Uno para cada mutable. Entonces, cuando el observer del string, esperen que estoy buscando el lápiz acá, cuando el observer del string detecta un cambio, ¿sí? Lo va a mostrar acá en este text view o este edit text en inglés. Y cuando el observer del iData del entero detecta un cambio, ¿sí? Va a mostrar la imagen en este image view. ¿Ok? Esa podría ser la otra forma. ¿Estamos? ¿Sí? Otra forma, ¿a alguien se le ocurre una tercera forma para tener acá un solo mutable? Armar la clase palabra con los atributos y Exactamente, tener una lista. Eso hice yo. exactamente. Otra alternativa podría ser agregar a mi proyecto, esta es una clase, agregar a mi proyecto la clase palabra que tenga como atributos el string palabra y el entero foto, ¿sí? Como hicimos la de usuario, ¿ok? Entonces después Y lo su demás lo traducción, mismo. y Yo su puse traducción, ¿no, la profe? traducción también. Ah, bueno, sí, tenés razón. Sí. Y acá, string traducción. Y voy a tener una colección, una lista de palabras, digamos, a la Exactamente. hora de buscar. Y la misma, la lista de palabras la puedo tener acá en el ViewModel y enviar ya la traducción para allá, o hacer como hicimos al comienzo. Recibo la palabra acá, la envío al otro ViewModel y acá hago la traducción, ¿sí? Y tener la lista de palabras acá. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, ¿Sí? Esa profe, una podría ser. sola duda. Cuando el intent de, supongamos que yo quiero mandar Ah, está la bien. palabra, tomado el texto. Yo tomo el texto de palabra en español, de donde tiene usted más a la izquierda. Aprieto traducir. ¿Qué pasaba en el ejemplo anterior que hicimos ayer y dejamos andando? Cuando yo llamaba al intent, no le pasaba ningún parámetro porque el cargar usuario estaba del otro view model. Sí, ¿Cómo le paso la palabra desde ahí al bien. intent, desde el view model Exactamente. al otro? Bien. Eh, si lo hago de esta manera, ¿entienden? Bueno, ahí lo que dice Alberto es, mira, si yo tengo la lista para traducir del lado de este otro view model, no tengo ningún inconveniente. Acá hago la traducción de este lado, no hay drama. Pero ¿qué pasa si hago la traducción acá, ¿sí? Y quiero enviar para el otro lado la palabra que traduje, ¿sí? Quiero enviar el objeto palabra completo. No quiero enviar el string o el int, ¿sí? Sino que quiero enviar el objeto palabra. ¿No? En ese caso, tengo que hacer lo siguiente.
¿qué pasa si si yo quiero enviar desde, desde un lugar a otro un objeto, ¿ok? A través del intent, ¿sí? ¿Vieron? Hasta acá hemos visto que a través del intent podíamos enviar datos primitivos y lo más complejo que enviábamos era un string, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si, a ver, basados en el ejemplo de ayer, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero enviar de una activity a la otra, por ejemplo, un usuario? ¿Ok? Yo quiero mandar desde la activity principal, ¿sí? A través del intent, ¿sí? En lugar de enviar a través del intent un dato primitivo, quiero enviar un objeto, ¿sí? Lo muestro con este para que ustedes lo puedan aplicar ahí en el trabajo práctico, ¿no? Acá lo que es usuario para ustedes sería palabra, ¿no? ¿O quieren que ponga palabra? ¿Lo dejo así con usuario? No, se entiende, profe, Se se entiende, entiende. Sí, profe. se entiende. Bien. Sí, sí. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que la clase, ¿sí? Cuyo objeto pretenden enviar a través de un intent, tiene que implementar la interfaz serializable, ¿sí? Es decir, que por lo tanto, si yo pretendo enviar un objeto usuario a través de un intent, esto tiene que implementar serializable, ¿ok? Solamente eso. Serializable, importo la interfaz serializable, y solamente con eso voy a poder serializar, es decir, solamente con eso voy a poder guardar un usuario, ¿sí? ¿Y ahora cómo hago? Bueno, nos vamos a donde preparamos el intent, ¿sí? Supongamos que acá tengo el intent que va a llamar a una segunda activity y pretendo enviar un usuario. Entonces vamos a crearnos acá un usuario, Pepe, igual a new usuario. Este usuario tenía que tener apellido, nombre, teléfono y una foto. Bueno, López, apellido, nombre, un teléfono y el ID de una foto. r.id. No, perdón, r.drawable.avatar era la foto. Bien. Bueno, ahí tengo un usuario. ¿Ok? Ahora, lo que hago es lo siguiente. Creo un bundle. ¿Cómo un bundle? Sí, un bundle es una colección, ¿sí? Es una forma de... un bundle sería algo así como una colección, un list, un array list, ¿estamos? Yo puedo mandar en un bundle una lista de elementos, conjunto de elementos. Entonces vamos a poner acá. Vamos a crear un bundle. Cualquier cosa. Bundle, igual a new bundle. Le voy a decir, fíjense que lo estoy preparando como si fuese un intent, ¿sí? Bundle, perdón, como si fuese una colección. Punto, fíjense que tiene el método put, ¿sí? Y yo le digo acá, voy a agregar acá, ¿sí? Put serializable. Y acá voy a meter con la clave usuario, un usuario que es Pepe, ¿sí? Ese es un serializable. Esa sería una forma, preparar el bundle y después al intent pegarle el bundle. Esperen que yo voy a probar algo acá. Esa sería una forma, yo les digo después cómo lo agrego. Si no, a ver con el intent, si tengo el put extra, y ¿qué puedo mandar? Creo que con el put extra se... Solamente puedo mandar un Un bundle, está usuario. bien. Ah, Ahí decía serializable, profe. En uno de los extras. Intent, put extra. Vamos a mandar un Abajo. usuario, a ver si lo deja, coma, Pepe. Ahí está. Acá usé el put extra que recibe un serializable. Ahí está. ¿Sí? Si no, la otra es crear un bundle, ¿sí? Y usar en el intent, un put extras y enviar el bundle directamente ahí. ¿Sí? La colección. Eso podría ser, ¿no?
En este caso, como yo tengo creado el usuario implementa el serializable, directamente en el intent, put extras, ¿sí? Que mando con la etiqueta usuario a Pepe. ¿Cómo lo rescato del otro lado? Me voy a la otra activity. ¿Se acuerdan que para rescatar de este lado, por ejemplo, en el onCreate, ustedes usaban acá el método getIntent, ¿sí? GetIntent. Ustedes decían acá, me voy a crear una variable intent que va a guardar el intent que llamó a esta activity. Importo. Me imagino la cara de los chicos que es la primera que viene. Y acá le digo, che, intent.get get serializable extra, ¿sí? Y quiero extraer el extra que lo envié con la etiqueta usuario, ¿no? ¿Estamos? Es decir, bueno, esto me va a traer un usuario. Bueno, lo voy a guardar acá en una variable usuario, Pepe, ¿sí? Pero me dice, che, pará, que este get serializable, ¿ok? Si bien va a traer un usuario, pero me lo va a traer como un object. Vas a tener que castearlo a usuario. Está bien. Entonces le digo, castea esto a usuario, ¿sí? Esto va a andar todo bien, siempre y cuando en el extra serializable yo mandé un usuario, ¿no? Y sí, yo envié desde acá a Pepe, y Pepe es un usuario, y me lo dejó enviar porque usuario implementa serializable, ¿sí? Profe, disculpe. Sí, Aplica para un string este ejemplo, ¿no? También podría mandar el string de la misma manera. sí. ¿Sabés por qué? Porque string implementa serializable, ¿sí? Mira, si yo me paro en la clase string implementa serializable, por eso podés mandar cualquier objeto de la clase que sea de clases del API de Java, porque la mayoría de las clases del API de Java implementan serializable. Las clases wrapper, string, ¿sí? Por eso los podés enviar. ¿Se entiende? Ok, o sea que las dos opciones que tenemos es mandar el objeto persona como un serializable y mandamos el objeto instanciado, llamémosle, de la clase persona, o podemos mandar el getText del editText con la palabra y sería un string y básicamente es lo mismo. Digo, en principio no cambiaría mucho el ejemplo. No, Solo en porque vez de sí. mandar un Ya, objeto, sí, claro, cambia. Si vos mandás la palabra traducida para el otro lado, si vos mandás la palabra completa, ¿sí? La palabra completa que va a tener el string de la palabra original, la foto y la traducción. Si vos mandás el objeto completo para el otro lado, acá lo único que tiene que hacer es recibirlo y ya tiene la foto, ya tiene la palabra en inglés. ¿Se entiende? sí, sí, sí. La forma de enviarlo desde el view model, si fuera solo la palabra, perdón, el texto, eso es lo que voy con la palabra, Sí, el texto sí. sería Ah, mandar un string nada más. sí, sería mandar un string. ¿Sí? Perfecto. A ver, sí, a ver, sí, sería mandar el string. Vos podrías, claro, depende del ejemplo que ustedes, cómo lo encararon, ¿no? Pero yo Claro. podría directamente a cambiar el string de la palabra traducida y el entero que representa la foto de esa palabra en inglés. ¿Sí? Podría mandar las dos cosas, ya que estoy. Bien, 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 bien. Claro, ¿Sí? pero en una tenía dos mutables y el otro una sola. Claro, si yo manejo un objeto palabra, ¿sí? Entonces, del lado del view model, de esta otra vista, voy a tener solamente un mutable live data de palabra. ¿Ok? ¿Sabes? Con un solo mutable va a ser suficiente. ¿Se entiende? ¿Mm? Ten. ¿Están ahí? Sí, sí, se entiende, Sí, profe. profe. Perfecto. Bien. Ustedes, pregunto, optaron por un modelo palabra, tener una palabra, una clase palabra. Sí, profe. Sí. Bien, Así es. entonces, abramos la clase palabra para entender, para que después entendamos toda la lógica. La clase palabra para ustedes tiene la palabra en castellano, la palabra en inglés y la foto. Perfecto. A esa palabra en ningún momento la mandan por el intent. No, mandamos
solo el texto capturado de la primera pantalla, digamos. Solo Está el bien. getText. Bien, perfecto. Entonces, vamos al main activity. La única tarea del main activity, fíjense, clase, observen que la única tarea del main activity es crear el view model y acceder y ponerle un listener al botón traducir, ¿sí? Ya esa línea ahora vieron que naturalmente sale. Dice, ah, sí, entiendo lo que está diciendo ahí. Y lo único que él hace es, en el listener del botón traducir, es llamar del view model al método enviar. Y el método enviar captura de la vista la palabra que está en castellano, ¿no? Ahí en la línea, ¿en qué línea es? ¿De qué línea estoy hablando? A ver, clase. La 21. La 21, exactamente. En la línea 21, ¿sí? En el onClick, él llama del view model al método enviar y toma del edit text la palabra, el texto que esté ahí, ¿no es cierto? Supuestamente está la palabra en español. Entonces, nos vamos al view model. Para ir al view model, podés hacer así, mira, control clic en el enviar, en el método enviar, y te llevaba automáticamente. Vos hacías ahí en el método enviar, control clic, y ahí te lo abre. Bien, el método enviar, el view model del main activity, no tiene ningún observer, porque él no pretende mostrar nada con ningún componente del lado de la vista, solamente nada, con un TOAS lo va a hacer él. Entonces, lo único que chequea en el enviar es lo siguiente. Dice, che, mira, si el texto, ¿sí? Si el string Sería con no, el length ahí, ¿no? Sería claro, con el length. sí. Sí, me parece que es más len, porque no va a venir nulo, va a venir a lo sumo vacío, ¿sí? Bien. Nulo no va a venir porque Claro. está... Entonces, si Y texto texto.length punto len, Texto.len. exactamente. Punto len es, no es 0. mayor a 0, o es igual a 0. Ahí sí podés usar igual a 0. Eso, o sea que si no viene nada, o sea, si viene una cadena vacía, él pone el mensaje, ¿no? Ahora, si no, lo que él hace es, crea un intent, y fíjense que los intent, atento ahí, Valentín, ojo Valentín, fíjense que el intent lo que inicia es una activity, no un view model, ¿sí? En el intent, el segundo parámetro es el de la clase de la activity, ¿sí? En este caso de la segunda activity, que es la que va a mostrar el texto traducido, ¿sí? Entonces, crea el intent, al intent le pone la palabra en español, ¿sí? que viene desde la vista, ¿estamos? Le pone la bandera a esa flag activity new task, porque la está llamando desde un view model, e inicia la segunda activity, ¿sí? Entonces, vayamos a la segunda activity, a esta traducir. Puedes hacer control clic ahí en traducir y te lleva. Bien. ¿Qué hace la activity traducir? Otra cosa, se fueron dando cuenta, chicos, que las activities no tienen lógica, ¿sí? Solamente tienen listeners, llamadas a métodos, pero no hay ningún if, ¿sí? Ni nada complicado, ninguna estructura. Bien, en la segunda activity, genial, crea el view model, rescata el intent, en la línea 22, rescata el intent, lo rescata al intent para poder rescatar de ese intent la palabra en español que viene, que él la envió con la etiqueta texto, ¿sí? Entonces, en la variable P, él va a tener ahí la palabra en español, ¿ok? El único error es el siguiente. Siempre pongan los observer primero y después los métodos que van a modificar los textos al final. Es decir, que la línea 24 yo la pondría después de los observer. Eso es. No, después en la línea 34. Tu observer termina ahí en la 32, por ahí. Ahí largar, fuera del observer. Bien. ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo en la línea 25, evidentemente él en el view model dice, mira, yo voy a tener en el view model un mutable de palabra,
¿sí? De la palabra traducida ya. Voy a guardar en el objeto palabra, ¿sí? Esa palabra ya traducida con la foto y todo. Tengo en el objeto todo. Tengo la palabra traducida y la foto, ¿sí? Entonces tengo del lado del viewModel un mutable de eso. Entonces le estoy poniendo en la línea 25 un observer a ese mutable. ¿Ok? Entonces, cuando del lado del viewModel, en palabra, hayan seteado algo, dice yo automáticamente voy a mostrar en la vista, en un componente llamado traducción y en otro componente llamado imagen, ¿sí? Voy a setear el texto de la palabra en inglés y voy a setear la imagen, ¿sí? Y luego dice, yo dejé esos observers, esos son callback, esos quedan trabajando, ¿sí? Entonces, cuando se ejecute la línea 33, que va a ir al viewModel, ¿sí? Va a enviar al viewModel, al método comparar, la palabra en castellano. Recuerden que P es el string que tiene la palabra en castellano que viajó desde la otra activity. Vamos, que les quedó ahí. Entonces, hagamos un clic, un control clic ahí en el comparar. ¿Qué hace el comparar? El comparar es un método que tengo en el viewModel, ¿sí? Fíjense que el comparar no devuelve nada, ¿sí? Lo único que va a hacer el comparar es, recibo la palabra en español, ¿sí? Recibo la palabra en español, la busco en, ¿dónde la tenés? Él creó en el viewModel, fíjense, la lista de palabras, el diccionario, digamos, él se lo creó ahí en el viewModel este de traducir, ¿sí? El viewModel este de traducir tiene un array list de palabras, ¿tá? Que tiene cada palabra, tenía la palabra en castellano, la palabra en inglés y la foto, ¿sí? La palabra en castellano, la palabra en inglés y la foto. Entonces, ya cuando se instancie el viewModel, ¿sí? Es decir, que se ejecute el constructor del viewModel, el diccionario se crea con esas palabras, ¿sí? En lugar de tener esto en una clase aparte, lo tiene acá, en el viewModel, ¿sí? Está fijo. Entonces, ¿qué hace el comparar cuando recibe la palabra en español? La busca en ese array list, ¿sí? Y cuando la encuentra, setea el mutable. Le dice, mira, el mutable de él, donde tenemos el mutable, que es traducido, ¿sí? Línea Dice, 20. mira, este mutable, que lo tengo en la línea 20, le digo, te voy a setear la palabra que encontré, ¿sí? Ahora, ese traducido debe tener un get. A ver dónde está el get. No lo veo. El get de traducido. Eso. Ese mutable tiene un get, ¿sí? Que es el que usa del lado de la activity para ponerle un observer, ¿no? Con la estructura que hemos visto. Ese get, en lugar de retornar un mutable, retorna un supertipo que es la idata, de tipo palabra. Bueno, si cuando usan el mutable ese está en nulo, lo inicializa, ¿sí? Y si no, devuelve la instancia que ya está asignada. Entonces, ahora sí debería funcionar, ¿sí? Si ejecutamos, el único inconveniente era el orden en el que habías puesto la llamada al método comparar. Lo habías puesto antes de los observers. Fíjense que si él pone ahí de entrada una palabra, ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si pones una palabra que no existe? No contemplaste eso. No Todavía no llegamos, llegamos. no llegamos, profe, porque hicimos este fue nuestro primer punto de parada de prueba. Claro. Está bien. Nos estaba tirando error. Ahora, ahora vamos a hacer con el error. Claro, el Está siguiente bien. paso era, listo, está funcionando la traducción, ahora veamos cómo hacemos para notificar al usuario de que la palabra no está en el diccionario. Eso fue lo que nos faltó. Está bien. Prueben ahí, Francisco, si desde la Sí. activity principal no le mandan nada. A ver si funciona el igual a 0.
Ahí está. Vieron que sale el TOAS abajo, Esa ¿no? canción, sí, Ahí está. debe ingresar una palabra. ¿Estamos? Si ustedes dijeran, no, pero yo no quiero que el mensaje sea un TOAS, quiero que sea un edit, ya lo vamos a ver eso, un text view, por ejemplo, que quiero que se aparezca con el error, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podría poner un text view que esté oculto y desde el view model setearlo para que solamente se visualice el cartelito. Podría ser. Bien. Bien, chicos. Me gustó. Ahí está. Bien. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No solamente los chicos de la sala 1, sino el resto de la clase. Bueno. Gracias por compartir, Francisco. No, por favor.